inicio a la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 132 se da por aprobada y la sesión número 133 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario abogado dará lectura a la cuenta. Muy bien. Gracias, señora. Sí. Moción de orden. Usted siempre desordena dónde va. ¿Dónde va? Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor Secretario General de la Corporación, por medio del cual comunica que la Sala no accedió a remitir a la Comisión para su discusión, votación e informe el proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, actualmente radicado de la Comisión de Hacienda. Una carta de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual agradece y excusa su participación para el día de hoy debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad, motivo por el cual comunica que en su representación asistirá el señor Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. Una carta de la jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio de la cual comunica que el diputado señor Mauro González reemplazará a la diputada señora Jimena Sandón en la sesión del día de hoy. Un correo del señor Héctor Rocha, jefe de gabinete del director nacional de la Dirección del Trabajo, por medio del cual agradece y excusa su participación el día de hoy, debido a que se encontrará en un cometido en región. Sin embargo, en su representación comunica que asistirán don Alejandro Salazar, abogado, jefe de unidad de gestión y control de procedimientos del Departamento de Inspectivo de la Dirección del Trabajo, y don Leonel Cancino, profesional de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento Inspectivo de la DT. Un correo del señor José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, a través de la cual solicita al más breve plazo poder entregar antecedentes acerca del sensible fallecimiento del funcionario Hugo Morales Lobos, ocurrido durante el desempeño de sus funciones como maestro gaffiter en las dependencias del Palacio de la Moneda. Un correo de trabajadores y trabajadoras de laboratorios y afines, FENATRALAB, por medio del cual solicitan ser recibidos en audiencia por la Comisión para dar a conocer la grave situación que les aqueja en relación al incumplimiento de lo dispuesto por la ley número 21.530 por parte de los empleadores de la industria farmacéutica. Un correo del diputado señor Alberto Undurraga, por medio del cual remite un correo adjuntando una carta del señor Roberto Martínez Martínez, socio de la Federación de Funcionarios Municipales de la región del Biobío, dirigida al Director Nacional del Trabajo. En dicha carta, el señor Martínez solicita un dictamen sobre el oficio número 686 del 20 de diciembre del 2023, emitido por la Dirección Regional del Trabajo Poniente, señalando que dicho oficio contraviene dos principios fundamentales que han guiado su actividad sindical y administrativa. Y por último, señor presidente, una carta de la bancada de Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual comunican que en la sesión del día de hoy el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por el diputado señor Sergio Bobadilla. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida al diputado Bobadilla. Colegas, por favor. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. Diputado Undurraga, adelante. Presidente, yo quisiera, si podemos oficiar a la Dirección del Trabajo, que conteste este requerimiento del señor Roberto Martínez. Aquí se trata de la elección de la CEMUCH, se trata de un conjunto de preguntas que hace respecto a los ministros de fe, y aquí lo que se pide de la Dirección del Trabajo es que se conteste. No estoy yendo al fondo del asunto, más allá de la controversia que hay en esta institución, pero creo que es lo mínimo que se requiere en este caso. Entonces, si podemos oficiar a que se conteste, se lo agradecería, presidente. Muy bien, diputado Undurraga. Entonces, si ¿hay acuerdo en la comisión para que se oficie al Ministerio del Trabajo? Muy bien. Acordado. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre puntos varios? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a iniciar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer término, recibir en audiencia al señor
Alexis Barrera Barrera, presidente del sindicato número 2 de la empresa minera Escondida Limitada, a fin de que exponga respecto de una serie de situaciones que aquejan a trabajadores y profesionales de la compañía minera Escondida. Entonces, por favor, ¿se pueden pasar los invitados? Adelante. Presidente, ¿podemos aceptar al diputado Mauro González como permanente acá después de la ley de los buzos? Si hay unanimidad, nuevamente. por supuesto, encantado. Mire, disculpe, mire, quisiera hacer una breve introducción, le damos la bienvenida a nuestro invitado, don Alex Herrera, para poder escuchar brevemente al diputado Santana, que tenía un punto varios que tratar, y también la diputada Chicardini. Muy bien. Adelante, diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados, saludar al resto de los colegas. Yo la semana pasada, señor presidente, le solicité poder tramitar un proyecto de ley que fue presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, Carolina Goich, Adriana Muñoz y Marcela Sabat, que se encuentra en segundo trámite constitucional, y es para permitir la asistencia a controles prenatales, exámenes de ecografías y controles de niños sanos para mujeres embarazadas. Yo esto lo puse en el marco de un planteamiento que me hicieron dirigentes de los asistentes de la educación. Este proyecto fue aprobado en el Senado y se encuentra en segundo trámite constitucional, y por lo tanto quisiera solicitarle, ahora que tengo el número del boletín, se lo envía a Germán también, ponerlo en tabla para la próxima semana, cuando usted lo estime conveniente, con tal de avanzar en un derecho laboral que a mí me parece que es bastante razonable, a partir del mismo trabajo que ha hecho la Comisión de Trabajo, en este caso, con aquellas mujeres que están embarazadas. Bien, gracias, diputado Santana. Ahora tenemos el número de boletín. Yo creo que, o sea, solamente para conocimiento de la comisión sería bueno para poder discutir distintas mociones. Lo ideal sería tener más sesiones, porque en una sola sesión a la semana es difícil tener tantos proyectos en tabla. Entonces, creo que también podemos considerar citar un día lunes y los martes para poder añadir nuevos proyectos de ley. Sobre el punto, diputado Undurraga, adelante. Presidente, algo que facilita eso, porque los lunes se ha demostrado que cuesta el quórum, ¿no? Algo que facilita, si conversamos con el Ejecutivo, que le ponga la urgencia respectiva, creo que suma, que no para que sea suma en sí misma, sino para que nos permita reglamentariamente sesionar en paralelo con la sala. Eso lo hemos hecho anteriormente, entonces se puede ser el camino a propósito de lo que plantea mi colega el diputado Santana. Bien, gracias, diputado Undurraga, por su sugerencia. Lo vamos a tener presente de planteárselo al Ejecutivo. Diputada Chicardini. Sí, puntos varios. Sí, disculpe, presidente. Mire, lo que pasa es que hemos tenido la desvinculación ya de 180 trabajadores y trabajadoras de la empresa CMP, entre contratistas y la empresa mandaste, más bien, y que tiene que ver por una falla geológica, por lo tanto se hizo una interrupción en las operaciones. Y la verdad es que esto ha generado un problema no menor, obviamente porque aumenta los índices de desempleo, pero además porque las desvinculaciones no han sido muy dignas, y también los mismos sindicatos han señalado que incluso han transgredido derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que hemos solicitado, presidente, a través de oficios particulares, pero que hoy día también lo quiero hacer en esta comisión de trabajo, si es que es posible, que invitemos a los dirigentes de la Confederación y de la Federación de Trabajadores del Hierro, donde puedan dar cuenta de estos problemas y que obviamente los podamos escuchar para poder conocer detalle de la afectación que esto genera a la zona, particularmente la provincia del Huasco, pero además por los procedimientos no apegados a los derechos laborales. Gracias, diputada Chicardini. Bueno, vamos a considerar su propuesta para poder invitar a los dirigentes en una próxima sesión. Diputado Tapia, ¿todo el punto? Sí, es un tema que es bien preocupante, sobre todo en la provincia del Huasco, presidente, porque ahí la mina Los Colorados, en el fondo, el corazón de la generación de empleo. Pero también me gustaría que oficiáramos a la empresa para que nos explicara en qué situación están, porque es sorprendente. O sea, por lo general
esta compañía no tiene una manera de trabajar, de hacer mucha rotación de personal ni de vinculación. Entonces, que nos explique realmente por qué, en qué condiciones están, para nosotros saber también y recibir a la Federación del Hierro. Sí, diputado Tapia, en realidad no podemos oficiar a la empresa, pero si usted gusta, podríamos oficiar la Dirección del Trabajo para que requiera una respuesta de la empresa. ¿Sí? Perfecto. ¿Les parece a la comisión? Muy bien. ¿Está de acuerdo? Bien, no hay más puntos varios entonces. Ahora sí, comenzamos con la orden del día. Sí, diputado Leal, adelante. Ah, perdón, no lo había visto. No, es un oficio muy cortito, presidente. Se puede oficiar a la Superintendencia de Insolvencia para informe cuántas empresas se han acogido a quiebra en la región de la Araucanía en los últimos 24 meses. Por favor, necesito ese dato. Y un segundo oficio a la Seremi del Trabajo de la Araucanía para que informe si tiene registro o no, si tiene estadística de los empleos que se han generado en los últimos 24 meses, en los últimos 2 años en la Araucanía. Si tienen esa cifra o no, porque no la he podido conseguir. Gracias, presidente. Bien, si le parece a la comisión, oficiaríamos ambas instituciones. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Se oficia. Entonces, bien, le damos nuevamente la bienvenida a don Alexis Barrera, nuestro invitado, presidente del sindicato número 2 de la empresa Minería Escondida Limitada. Y asiste junto al señor Iván Ramos Mercado y don Cristian Rodríguez, asesor legal. Entonces, bueno, le damos la palabra a don Alexis, a los invitados, hasta por 15 minutos. Muchas gracias por asistir. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, quisiera hacer una introducción de la solicitud que hicimos para estar en esta sesión. Nuestro sindicato número 2 de supervisores y staff de Minera Escondida está compuesto por 950 socios y socias, de los cuales aproximadamente el 45% son mujeres. Se trata del sindicato que agrupa a todos los profesionales de la empresa. En esta también existen 2 sindicatos más que agrupan a los operadores, técnicos y a los mantenedores. Las relaciones colectivas entre el sindicato y Minera Escondida se rigen por un contrato colectivo que está desde octubre de 2023 hasta octubre de 2026. Cabe destacar que Minera Escondida es la empresa minera privada más grande del país. Anualmente produce más de 1.000 millones de toneladas de cobre fino. Y entre los años 2022 y 2023, según la CMF, obtuvo ingresos por 17.800 millones de dólares. Y las utilidades después de impuestos por 5.350 millones de dólares. ¿Ya? Esta es una empresa controlada por el holding australiano BHP. Como gestión sindical, nosotros hemos visto algunos incumplimientos, producto de una serie de incumplimientos laborales graves relativos a la ley 21.643, la ley Carín. Contenido del reglamento interno, evaluación de desempeño y discriminación por maternidad. Este sindicato ha desarrollado una batería de acciones tendientes a equiparar la posición asimétrica que existe entre esta organización sindical y la poderosa empresa de cobre más grande del mundo. Para ello, este directorio sindical ha concurrido a solicitar fiscalizaciones a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta por incumplimiento de la Ley 21.643, Ley Carín, ante el Juzgado de Letras del Trabajo por prácticas antisindicales, y se reunió la semana pasada en las Jefaturas Nacionales de la Fiscalización y Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, en Santiago. En este sentido, la presencia de esta comisión obedece precisamente a estas acciones de denuncia y búsqueda de las capacidades estatales para poner en igualdad las condiciones de la empresa y el sindicato. Así, para que las y los honorables diputados y diputadas puedan ejercer sus facultades fiscalizadoras si así lo juzgan pertinente. De los incumplimientos que nosotros nombramos está el de la ley Carín del 21.643 al interior de la compañía minera Escondida, discriminación salarial en relación a la maternidad de las supervisoras, la aplicación a los trabajadores de la empresa minera Escondida limitada a la legislación o normas privadas extranjeras, y la arbitrariedad y discriminación en procesos de evaluación de desempeño individual al interior de la minera Escondida, que inciden en 4 aristas: en la continuidad de la relación laboral, en los ascensos, en el acceso a la capacitación y perfeccionamiento
como son los posgrados, en el aumento de las remuneraciones y a la bonificación anual de un bono por gestión de desempeño. En cuanto a la ley Carín, obligó a las empresas a modificar su reglamento interno incorporando al protocolo contra el acoso sexual, acoso laboral y la violencia en el trabajo. La ley entró en vigencia el 1 de agosto, debiendo modificarse los reglamentos 30 días antes para cumplir con otras normas del Código del Trabajo. Sin embargo, Minera Escondida se negó a hacerlo, pese a las reiteradas consultas de este sindicato, dejando a sus trabajadores en indefensión, solo luego de una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo el día 22 de agosto, la empresa incorporó el protocolo señalado, al que recién entró en vigencia en Escondida el día 23 de septiembre, es decir, casi 2 meses después de que la ley entró en vigencia. En cuanto al sistema de evaluación de desempeño, la empresa se ha negado a señalar bajo qué criterios evalúa a sus supervisores y supervisoras, dejando al árbitro de los evaluadores qué calificación coloca a sus subordinados, nuestras socias y socios. Esto permite a los ejecutivos amenazar a los supervisores sobre las notas que pondrán, que van en un rango de un 0 a un 150%, porque inciden en su aumento de sueldo, en los posibles ascensos, en los cursos de perfeccionamiento, en el bono anual de desempeño e incluso en la continuidad operacional, en la continuidad en la empresa. Los ejemplos más duros en la última evaluación anual que terminó recién en septiembre, se rige según el calendario fiscal de Australia. Esto es un punto importante. Ninguna mujer que hizo uso de su prenatal, postnatal y postnatal parental socia del sindicato obtuvo un 100%. Todas fueron notas inferiores. Y se les castigó en sus remuneraciones por no ir a trabajar, precisamente en su descanso por maternidad. Esto para nosotros es escandaloso. El segundo ejemplo de este sistema arbitrario y nefasto es que las trabajadoras que denunciaron maltrato laboral y salieron con licencia médica profesional, que fue ratificada por la Mutual dentro de la misma empresa, también fueron castigadas por hacer uso de su licencia, es decir, estuvieron fuera del trabajo una cantidad de tiempo por una enfermedad profesional. Cuando vuelven se encuentran que son castigadas con su nota por no haber estado trabajando y por lo tanto eso afecta en todas las aristas que les mencioné al final. Entonces, por estos motivos que nosotros pedimos hace una semana la oportunidad de asistir a esta sesión con el fin de solicitar el apoyo a las honorables y honorables diputadas y diputados de esta comisión ante estas flagrantes vulneraciones de Minera Escondida con los trabajadores. En el fondo lo que queremos comentar acá es que Minera Escondida hace, digamos, vista gorda de muchas resoluciones que dicta la Dirección del Trabajo. Lo que comentamos del reglamento interno de orden, higiene y seguridad en cuanto a la ley Carín, nosotros denunciamos porque estuvimos 2 o 3 semanas enviando correos antes que pasara, digamos, que la ley entrara en vigencia, y esto no sucedió hasta cuando lo denunciamos con la Inspección Provincial del Trabajo. Cuando impugnamos el reglamento interno, la Dirección del Trabajo nos dio el 80% de la impugnación para que lo incorporara Minera Escondida en este reglamento. Pero pasó 1 año 7 meses, es decir, cuando hicimos la denuncia por ley Carín, para que Minera Escondida recién tomara la resolución de la Dirección del Trabajo. Entonces, hay muchos temas acá que salen resoluciones, pero Minera Escondida hace vista gorda. Y eso es lo que queremos denunciar y ese es el apoyo que queremos solicitarle a ustedes, donde queremos ver todas las herramientas necesarias que podemos utilizar, que el Estado pudiese ayudarnos para poder lograr, digamos, de alguna forma equilibrar, ¿cierto?, cómo nos vamos a parar frente a esta gran empresa. No sé si tienen consultas de los puntos que tomamos. Colega. Sí, buenas tardes a todos. Una de las cosas que más poderosamente nos ha llamado la atención en lo que hemos podido ver en el último periodo es el castigo que se le ha hecho a nuestras socias del sindicato, a las trabajadoras, principalmente las que han sido mamitas, ¿cierto?, que están con su postnatal, porque ninguna de nuestras asociadas que fue evaluada en el mes de septiembre, como dice Alexis, tuvo una buena calificación, tuvo una buena nota, a pesar de que hemos hablado con relaciones laborales. Este tema lo hemos tocado con ellos en infinidad de oportunidades, pero no tenemos las respuestas que creemos que deben tener. O sea, no puede ser un castigo porque una trabajadora sea mamá, sea
sea mal evaluada. Entonces, eso nosotros en la última reunión pedimos que la empresa analizara qué trabajadora había tenido un buen comportamiento, por decir, a la mirada de la empresa en lo que es la evaluación, y la verdad es que no hay nadie que pueda decirlo. Entonces, eso es una empresa que llama a las mujeres a integrarse a la minería, donde tenemos más del 40% de la fuerza laboral de minería escondida en mujeres, que después salga, por decirlo, castigada porque está haciendo uso de un derecho, ¿cierto?, que es ser madre. Y eso creemos que para nosotros, a la vista nuestra, no es correcto. Eso quería comentar. Bien, muchas gracias por su exposición, por haber sido tan ordenada y tan clara respecto de estas vulneraciones a los derechos laborales que están denunciando. Bueno, y con ello ofrezco la palabra, diputado Ulloa. Gracias. Gracias, presidente. Agradezco. Bueno, en primer lugar, aprovecho de saludar a los colegas de la comisión y obviamente a los dirigentes que con tanta pasión defienden sus posturas y hacen esta nota introductoria y sintética que es bastante ilustrativa, por lo menos para nosotros. A mí, dentro de todo lo que se señala, dos precisiones. Quiero preguntarle, en primer lugar, si toda esta serie de incumplimientos están ya en manos de la Dirección del Trabajo para los efectos de la fiscalización. Ese es una pregunta, porque lo más importante hoy día es que el organismo que debe velar por el cumplimiento de la norma laboral y sin duda la Dirección del Trabajo. Entonces ahí hay que entrar a analizar si efectivamente ya está en conocimiento de la Dirección del Trabajo para los efectos de la fiscalización y eventuales sanciones. Respecto a la ICARIM, respecto del tema de la discriminación salarial, respecto del castigo que se le realiza a las mamás, ¿cierto?, producto de la maternidad que ustedes denuncian. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que me llama mucho la atención, es el tema de esta evaluación de desempeño que hace la empresa. A veces no. Este documento de evaluación de desempeño que hace la empresa generalmente no está tan regulado, ojo, creo yo, en la ley, a pesar de que la Dirección del Trabajo ha establecido reiteradamente que es un instrumento que forma parte del control de la gestión que puede realizar la empresa válidamente, pero siempre se exigen dos requisitos, creo yo, y por la Dirección del Trabajo así lo ha señalado. En primer lugar, debe formar parte del reglamento interno de la empresa, es uno, sí o sí, lo establece como requisito taxativo, debe formar parte del reglamento interno de la empresa, así lo estableció, por ejemplo, con un sindicato de profesores de un instituto en Rancagua, me parece, hace mucho tiempo, hace un par de años atrás. Y en segundo lugar, los parámetros tienen que ser objetivos y conocidos previamente por los trabajadores. Porque esa es la única forma de hacer obviamente una evaluación como corresponde. O sea, lo demás puede ser caprichoso. Entonces quería consultarle sobre ese punto que me llama mucho la atención. Gracias, presidente. Bien. Respondiendo a la primera pregunta. Gracias, diputado Ulloa. Vamos a hacer la ronda de preguntas, luego le ofrezco la palabra para que pueda responder. Si gusta puede apagar el micrófono en la base. Gracias. Muy gentil. Entonces, diputado González. Gracias, presidente. Un gusto estar nuevamente en esta honorable comisión. Solamente una consulta. En relación, estaba notando acá de la evaluación de desempeño. ¿La empresa tiene algún canal, algún conducto donde los trabajadores hagan presente su disconformidad en relación a esa evaluación, un conducto establecido? Y si es así, ¿ustedes lo han hecho saber o han presentado la acción de manera formal? Eso es una consulta, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Cristian Tapia. Gracias, presidente. Bueno, dar la bienvenida igual a los dirigentes, al asesor. La verdad, presidente, que nosotros que somos de la zona norte y ligados mucho al mundo de la minería, suele suceder esta competencia entre muchas empresas mineras quien cumple con la contratación de mujeres. Y siempre se jactan, hay este reconocimiento internacional por contratar más mujeres. Y aquí estamos claramente en lo que ha expuesto el sindicato, con una tremenda discriminación. O sea, no te evalúo como corresponde si estás embarazada, porque va a tener un pre y un postnatal. Y es obvio que las personas se tienen que ir a tener su bebé. No declares enfermedades profesionales porque vas a estar afuera. Entonces, son dos elementos que son súper complejos. Yo creo que acá la Inspección del Trabajo, y es cierto lo que dice Ulloa, respecto al reglamento interno que tiene que estar muy claro,
pero en el reglamento interno lamentablemente nunca la empresa deja todo ahí por escrito. Entonces siempre quedan, que en un sistema de evaluación en la minería, queda mucho al criterio de cada uno de los supervisores que evalúa y al criterio de la empresa. Y toda empresa actúa de manera muy diferente. Así que, presidente, yo con esto seguramente la empresa está escuchando, es la productora más grande del mundo de cobre privada, y no puede tener este comportamiento. O sea, aquí no se juega con las mujeres solamente para tener cifra que tiene un alto porcentaje de contratación de mujeres, porque finalmente las mujeres se van a empezar a aburrir y van a decir, ya no quiero trabajar en el mundo de la minería por esta experiencia. Así que ahí yo creo que la inspección del trabajo, más allá de la legalidad, yo creo que tiene un tremendo rol de poder unificar criterios en cuanto a la problemática que tienen en estos momentos tantas trabajadoras y trabajadores de esta empresa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tapia. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Agradecer a los dirigentes que están aquí presentes y lo que nos acaban de informar y denunciar. Nosotros tenemos dos roles en este Congreso, un rol fiscalizador y otro rol legislativo. Y el rol fiscalizador lo hacemos respecto a los organismos del Estado. Por lo tanto, me sumo a lo que decía mi colega, el diputado Ulloa, de oficiar a la Dirección del Trabajo para que investigue todas estas cosas que nos acaban de plantear. Eso respecto al rol fiscalizador. Pero creo que aquí podemos estar, si es que es efectivo lo que señalan los trabajadores en los mismos términos, y por eso creo que es bueno poder preguntarle a la empresa también, podemos estar ante algo que a lo mejor requiere algún tipo de modificación legislativa. Lo que más me preocupa de todo lo que han planteado es esta discriminación que se estaría haciendo con mujeres al momento de la evaluación. Porque el incumplimiento de la ley Karim está sancionado, si eso es así, la Dirección del Trabajo va a presentar hará la investigación y hará la sanción correspondiente, la multa, en fin, lo que corresponda. Sin embargo, lo otro es más preocupante y no vaya a ser que sea una cosa un poquito más generalizada, ¿no? Hoy día en esta industria, en esta empresa, pero que podría ser un poquito más generalizada. Entonces, presidente, junto con proponer que se oficie a la Dirección del Trabajo para que haga la fiscalización de todos los temas que nos acaban de plantear los dirigentes, o lo que quiero proponer también es que invitemos a la empresa a que nos haga su descargo respecto a esto. Descargo no es la palabra, me va a decir el secretario, porque nosotros no somos un tribunal. Que nos dé su parecer respecto a lo que han planteado los dirigentes, para a partir de ello ver qué podemos mejorar legislativamente también. Porque aquí se trata de no solo generar acceso al mercado laboral a mujeres en industrias donde ha sido menos frecuente la presencia de mujeres, sino que además en las mismas condiciones de justicia que tienen los hombres en cada una de esas industrias. Y a partir de lo que estaría señalando el sindicato, si eso efectivamente es corroborado pues, por la empresa, no estaría siendo así. Pero me parece que esto que ustedes los abogados hablan de la bilateralidad de la audiencia, creo que es bueno escuchar a la empresa también. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar al sindicato número 2 de supervisores y staff MEL. Un gusto tenerlos presentes. Estaba leyendo atentamente los contenidos de su presentación. Y en los tiempos en los que yo fui dirigente sindical, que lo fui, a propósito, aprovecho de comentarles, hace algunos, no tantos años, tuvimos varias situaciones en las que estos temas fueron parte de la discusión central con nuestro empleador en negociaciones colectivas, fueron parte central también de denuncias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la problemática de las evaluaciones de desempeño, que son una atribución del empleador, y la Dirección del Trabajo tiene establecido en su doctrina que los empleadores pueden evaluar el desempeño, pero tiene que ser con un carácter objetivo, con parámetros que puedan ser medibles, e incluso nosotros logramos avanzar a un punto donde se estableció que tenían que ser impugnables, es decir, cualquier persona que era evaluada y que como resultado de su evaluación había o no un perjuicio remuneracional, ¿no? Es decir, podía acceder, por ejemplo, a un reajuste, podía acceder a un bono, que es lo que entiendo que ocurre en este caso. Efectivamente tienen que estar los instrumentos para que el empleador pueda apelar a una instancia superior respecto de aquel trabajador que jerárquicamente está mandatado a evaluarlo.
Y eso es algo que debiese estar incluido, creo yo, en la solicitud que se le hace a la Dirección del Trabajo de no solo fiscalizar, sino que me gustaría complementar lo que decía por su intermedio presidente el diputado Undurraga, de que además nos entreguen un pronunciamiento, una opinión respecto de cómo deben aplicarse las evaluaciones de desempeño en los lugares de trabajo y si efectivamente, como se ha señalado acá, existe un vacío jurídico, porque esto no está en el Código del Trabajo, sobre el cual nosotros debiésemos pronunciarnos y tener un debate, ¿no? Que efectivamente pudiésemos regular que en cualquier empresa donde se establezca, donde el empleador, ejerciendo sus facultades de administración, evalúe a los trabajadores y trabajadoras, además tenga que tener establecidos los mecanismos de apelación para garantizar que en ningún caso, por ejemplo, como lo que ocurre acá que yo leo, existe una vulneración de derechos fundamentales. O sea, si acá se está discriminando a las trabajadoras y trabajadoras por hacer uso del pre y postnatal, evidentemente tenemos una situación que es gravísima, sin perjuicio de que haya que escuchar a la otra parte, etcétera. Pero al menos con la información que se nos entrega, eso es algo que eventualmente nos abre una puerta a una discusión más legislativa, y yo creo que sería interesante que la Dirección del Trabajo nos diga si están las herramientas legales para aquello, que a mí me da la sensación de que no, o si efectivamente debiésemos tener que discutirlo en términos más jurídicos en esta comisión. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Hirsch y luego el diputado Leal. Gracias, presidente. Sí, por mi parte también saludar a los dirigentes del sindicato número 2 de supervisores. Uno se queda preocupado cuando escucha esto, porque uno dice si esto sucede en una de las empresas más grandes del mundo. Por lo pronto, la productora de cobre más grande del mundo, y la más grande que hay en Chile también. ¿Qué puede estar pasando aguas abajo, digamos? Uno se pregunta en empresas medianas o más chicas, ¿no es cierto?, en contratistas, o bueno, en tantas otras. Entonces, a mí me parece que, siendo muy relevante lo que nos plantean de escondida, esto nos lleva a reflexionar también sobre un tema que puede ser más general. Y por lo tanto, yo coincido que pudiera abrir espacio para un tema legislativo, pero no solamente por parte nuestra, sino que a mí me gustaría al respecto, presidente, escuchar al gobierno en este tema. Particularmente en una situación que es la que se menciona acá en el tema de evaluación de desempeño, donde no me queda claro que sea simplemente un tema reglamentario en que es mal evaluada, porque no va a trabajar esos días, sino que puede haber una situación de menoscabo, es decir, en la cual se está castigando remuneracionalmente a una persona que está haciendo uso de un derecho legal. Por lo tanto, hay una situación que puede ser muy compleja o puede estar en un vacío en la ley. Por eso que me parece importante conocer también la mirada que pueda tener el Ejecutivo al respecto, para ver si es posible avanzar por parte nuestra en algún elemento legislativo, o bien en base a algún mensaje del propio Ejecutivo. Así que me parece que ahí hay un punto sobre el cual deberíamos actuar, y para eso escuchar al Ejecutivo me parece que es importante. Eso, presidente. Gracias, diputado. Sí. Solo para... Quería preguntar al diputado Giordano, pero... Es que tiene que ver con algo, solo para una precisión que probablemente lo tenga que resolver la Comisión de Minería. No sé si BHP es la mayor productora de cobre del mundo, puede ser Codelco también, así que para que lo... Claro. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Leal. Gracias, presidente. Presidente, investigué un poquito mientras conversábamos. Es bueno lo que dice el diputado Hirsch, que podamos invitar al gobierno. Sería bueno escuchar a la ministra, ¿cierto? Parece que teníamos una ministra, ¿no? Una Perito Corto, que venía aquí hasta hace como un año, venía siempre acá, hace como un año que no sé si todavía estará vigente. Pero eso entre paréntesis, presidente. Una pregunta a los invitados. Yo entendí que, investigué un poquito acá, la escondida dice que tienen un 40% de participación femenina. No sé si eso es efectivo o no, porque eso lo tienen publicado al menos en sus páginas. Si es efectivo que tienen un 40% de personal femenino, porque el promedio nacional es 20%, no estarían tan mal ahí, si uno viera esos números gruesos. Y me preocupó mucho lo que ustedes decían, que habían de mujeres embarazadas que estarían siendo discriminadas, y encuentro que eso es muy grave. Entonces, preguntarle si hay casos concretos, si hay denuncias, y si ustedes saben si la empresa se ha hecho cargo o no se ha hecho cargo. Porque imagino que preguntó el diputado Mauro González si había algún canal, esas denuncias se han hecho ahí, y si la empresa ha respondido o no ha respondido eso, porque si no lo ha respondido entiendo que es bien grave y sería bueno que la Dirección del Trabajo se pronunciara al respecto. Así que me sumo a los oficios que se han pedido.
Bien, gracias, diputado. Diputado Giordano. Sí, presidente, muy cortito que se me quedó en el tintero, pero no podía dejar la oportunidad además de felicitar por su intermedio a el diputado Leal por la tremenda imitación del diputado Lavey que acaba de hacer al inicio de su intervención. A falta del diputado Lavey lo tenemos. No, la pregunta es complementando lo que señaló después en su intervención, si efectivamente además de denuncias, a propósito de que para las evaluaciones de desempeño está la obligación de tener incorporado todo el mecanismo, como decía el diputado yo, en el reglamento interno, si el reglamento interno ha sido impugnado, porque eso también es una de las formas en las que efectivamente se pueden incorporar documentos anexos que son muy típicos en las empresas, manuales de operaciones, manuales de beneficio y cosas así que finalmente no cumplen con lo que establece la ley respecto a los contenidos de los reglamentos internos. Entonces, eso solamente, presidente. Bien, gracias, diputado Giordano. Entonces, bueno, hay varias propuestas, pero antes de tomar algún acuerdo, quisiéramos escuchar a nuestro invitado para que responda algunas dudas y preguntas que se han formulado. Así que le ofrezco la palabra a don Alex. Gracias, presidente. Bueno, tomé apuntes de las preguntas, si se me queda una, ahí por favor me hacen acordar. Respondiendo a la primera. Sí, efectivamente, hemos hecho las denuncias con la Dirección del Trabajo, hemos tenido una muy buena respuesta de ellos, de la provincial y también de la nacional. Cuando hicimos la denuncia por ley Carín de que escondía, no avisó con 30 días antes de que la ley entrara en vigencia, esto nosotros, como les comenté recién, enviamos correos, no tuvimos respuestas hasta que ya el día 22 de agosto denunciamos en la Inspección Provincial de Antofagasta la falta de ley Carín. Efectivamente, la Inspección del Trabajo subió y fiscalizó, y lo que no está pendiente ahora es la resolución de eso. Pero en esa fiscalización sí pudieron ver que no estaba, cuando subieron a fiscalizar, porque al día siguiente o días después sí presentaron el reglamento que nos llegó a todos, que entró en vigencia ahora el 23 de septiembre. Así que la respuesta a la primera, sí, está actuando, digamos, la Dirección del Trabajo. La semana pasada estuvimos en Santiago con los jefes nacionales de la Dirección del Trabajo, también planteando lo mismo, y que estábamos a espera solamente de esa resolución que tuvo una buena acogida a nuestra denuncia porque sí subieron a fiscalizar. ¿Bien? En cuanto a si este sistema de evaluación de desempeño está en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, no está, no existe. Cuando nosotros hemos solicitado esto, ha quedado en ascua, cuando hemos preguntado. Ahora, este reglamento efectivamente no tiene un proceso, un sistema de decir, efectivamente, uno sabe lo que hizo durante el año, por lo tanto, si yo no hice un par de cosas, sé que mi nota va a bajar, pero aquí no existe. Aquí sí hay un procedimiento, dice de cuándo, hasta cuándo son las fechas en lo que uno tiene que realizar, digamos, el proceso, es decir, cuándo yo puedo llenar mi propia autoevaluación. Existe después otro periodo para apelar, pero no existe cómo se desglosa la nota. Por eso que la nota es muy subjetiva, es muy discrecional, es muy de la persona de que evalúa, es decir, es como el ejecutivo ve a su supervisor. Si tiene una buena llegada, si tiene una buena recepción, si es una persona que nunca reclama, va a tener una buena nota. Pero si hay cosas que no aparecen, la nota sin duda va a bajar. Esas son las dos respuestas a la consulta, estimado. En cuanto a la consulta que me hizo usted, sí existe una etapa de apelación, donde hay un periodo, donde la gente tiene alrededor de 8 días para poder apelar a su nota a través de un sistema. Se llena un formulario y se adjunta, digamos, todos los archivos que él tenga para respaldar de que su nota no es la que él merecía. Pero ¿dónde está el punto? ¿Quién decide si la nota sube o baja? Es el propio gerente del área que te puso la nota. Es decir, aquí es juez y parte el gerente, porque el gerente es el que reparte las notas con su superintendente y los superintendentes a los supervisores. Por lo tanto, cuando hay una apelación, es él mismo quien decide si esa nota sube o baja. Es decir, no hay digamos, una justicia real. Así es. Lo otro, queda todo en las mismas manos. Y volviendo al tema para aclarar un poco el tema de la discriminación que hemos visto en cuanto a las socias que hicieron uso de su prenatal y postnatal, nosotros en la negociación colectiva del año pasado logramos que quedara escrito en papel que el bono que logramos en marzo y el bono que recibimos en septiembre
quede excluida las licencias maternales. Eso está escrito y así se cumplió este año. Pero ¿dónde está el punto que quiero mencionar? Hay un bono, que es un bono resultados excepcionales del cobre, donde eso no lo escribimos en el contrato colectivo. Por lo tanto, todas las mujeres que hicieron uso este año de su postnatal y prenatal, el bono no lo recibieron completo. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la empresa, hey, parece que aquí hay un error, porque las colegas con pre y postnatal recibieron menos plata de la que recibimos todo el resto. No, dice, porque el contrato colectivo que ustedes firmaron solo dice que las mujeres con licencias maternales quedan excluidas para el bono de marzo y para el bono de septiembre, pero no así el bono de agosto. Entonces, nosotros preguntamos, bueno, el espíritu del contrato colectivo es que no se castigue a la mujer que se embaraza. Entonces, la respuesta fue clara. No está escrito en su contrato, por lo tanto, no le voy a pagar el bono completo a las mujeres que trabajan y hacen uso de su licencia. Ese dato es un dato duro y es real. Respondiendo a la otra pregunta que hizo, en cuanto al porcentaje de las mujeres, sí, realmente está el 40% de las mujeres en escondida, pero bajo todos estos puntos que hemos estado conversando de la discriminación salarial, ¿ya? Esta brecha que aún existe, porque esto se ve también reflejado en los bonos. Sí, impugnamos el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, me hizo la consulta acá el señor. Sí lo impugnamos, pero también destacar que cuando la Dirección del Trabajo sacó su resolución y dijo, sí, efectivamente, señores Minera Escondida, aquí hay un 80% de la impugnación que hizo el sindicato que usted debe mejorar en su reglamento interno. Pero eso pasó 1 año, 7 meses. Y si no es por la ley Karim, la empresa no hace nada. O sea, recién 1 año, 7 meses y después de la denuncia por no tener ley Karim, ese reglamento fue mejor. Entonces, a lo que vamos es que cada vez que nosotros vamos a buscar algo, la empresa no toma, digamos, las acciones que corresponden en los momentos. No tiene la celeridad que nosotros necesitamos para nuestros socios y socias. Y como ejemplo de las notas, solo para terminar con esto, nosotros hicimos una encuesta a nuestros socios, una encuesta anónima, para que pudiera ser muy clara. El 75% de nuestros asociados no quedó conforme con su nota, pero el 54% de nuestros socios no apeló. Y cuando hicimos la pregunta ¿por qué no apeló por miedos a represalias, por miedo a quedar en listas negras y por miedo a perder el trabajo, el 54%. Hay un 8% que directamente recibió una directriz de su ejecutivo directo que le dijo usted no apele porque no quiero que quede en una lista negra. Si tú apelas, te vas a ir. Ese es un 8%. Y así tengo los otros datos, ¿perdón? ¿De palabra? Sí, absolutamente de palabra. Y lo otro, no. Y esto sí también, estas son notas reales. Mujeres embarazadas con un 49, estamos hablando que la nota se varía de un 0 a un 150%, un 49, un 60, un 75, un 80, un 95. Ahora, no todas estas colegas apelaron. De estas notas bajísimas, hay 4 que solamente apelaron. El resto no apeló porque está dentro del porcentaje del 54% que siente el miedo, digamos, de que estuve todo el año fuera, estuve con mi prenatal, con mi postnatal, me evaluaron mal, no voy a apelar porque voy a seguir dando el problema, entre comillas, a mi jefatura. Y me parece que ahí respondí todas las preguntas que tenía, no sé si alguna se me quedó. Gracias, don Alexis. Diputado Ulloa, sobre el punto. Sí, sobre el punto, solamente para precisar. O sea, en el ejemplo que usted nos está dando, entonces tenemos una mala evaluación. Hay miedo a represalias, producto de mensajes verbales. Los factores para la evaluación no los conocen. Y finalmente, ¿esto en qué se traduce en la remuneración, estas notas? Es la consecuencia remuneracional. Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Mire, en cuanto a la remuneración, como tú dices, son varias aristas que tocan directamente al supervisor. Una, se exige una nota mínima para que el supervisor pueda postular a un posgrado, es decir, a un diplomado, a un magíster. Si no cumple cierta nota, no puede postular siquiera,
Por lo tanto, la nota sí te afecta directamente tu desarrollo. Segundo, si tiene más 2 notas seguidas malas, se va, pierde su trabajo. Tercero, dependiendo de la nota es el aumento de sueldo que recibe al año, el incremento fuera del IPC, el incremento solo por la evaluación de desempeño. Si yo tengo una mala nota, pues voy a tener un 0% de incremento. Y por último, está asociado directamente al polinomio del bono que se paga al año la nota. Es decir, la empresa este año, a través de sus ejecutivos, dijo, estimados, quédense tranquilos, que el 100 de antes, hoy es el 80. Porque no todos tenían el mismo discurso, que el 100 de este año es el 90. Por lo tanto, tú cumpliste con todo. Estás ok, pero tienes un 90, estás dentro de lo que quiere la empresa. Pero ese 90 no se refleja en el polinomio, porque ese 90 es un 0.9, por lo tanto ya esa persona tiene un 10% menos del bono. O sea, cumpliste con todo, eres un 100, que ahora para mí es un 90, pero la fórmula que te pago sigue siendo un 0.9. Eso es lo que aplica Minera Escondida a la supervisión. Así de arbitrario. Gracias. A ver, está el diputado Tapia, luego el diputado Leal, para que cerremos la ronda de preguntas. Sí, diputado. Sí, no, bien puntual, nuevo presidente. La consulta para el sindicato. ¿Ustedes a qué nivel han llegado a conversar estos temas? ¿A nivel de jefe de personal, de gerencia, de la presidencia de la empresa? Porque muchas de estas cosas a veces quedan ahí con los mandos medios nomás y más arriba no llegan. Esa es la consulta que quiero hacer. Ya, hemos llegado a todos los niveles. Partimos siempre, nunca queremos pasarnos, ¿cierto?, subir los escalones de 5. Vamos de 1. Hablamos primero con nuestro conducto regular, que es el superintendente de relaciones laborales, luego con la gerente, que tenemos reuniones periódicas, luego con el GEDOF, que es como un gerente general de esa área, GEDOF de relaciones laborales, y también hemos hablado con el presidente de la compañía, que es, digamos, hasta donde nosotros podemos llegar. También hemos hablado con el presidente de estos puntos, de estos temas. Bien, muchas gracias. Bueno, está entonces el diputado Leal y luego voy a proponer algunos acuerdos para que lleguemos. Sí, presidente, en un momento dijo usted que se podía apelar de la calificación o la nota, pero que lo resolvía era el mismo gerente del departamento. Así es. Ahora, al menos lo que yo conozco siempre ha sido así, en el servicio público, porque no te puede evaluar el que no te conoce. ¿Qué es lo que ustedes pedirían? Entonces, ¿quién tendría que conocer de esa apelación? Porque uno entiende que el único que te puede hablar es quien conoce tu trabajo. No podría ser alguien de otro departamento que nunca tuvo ninguna educación contigo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Quién debería eso? Y eso es lo que quería preguntar. Lo que nosotros queremos es participar en esa... Si bien es cierto, tenemos la instancia de apelar por nuestros socios y socias, lo que nosotros hacemos es reunir la información que el socio nos envió y nos dice, hey, yo merezco más nota porque hice esto y esto otro. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa mide con los KPI, ¿cierto? Que nadie sabe cómo los divide, solamente lo mide. Pero si tú hiciste más de lo que corresponde, eso no se toma en cuenta. Entonces, él dice, oh, no, pero yo hice mucho más. No, pero es que veamos lo que tenías que hacer. Lo que nosotros queremos es, aparte de esto, de ir después y presentar todos los documentos de que esa persona merece más, es estar en la mesa donde se decide la nota. Poder conversar con el gerente que efectivamente pone la nota, pero estar ahí. Porque de lo contrario es enviarse correos y entregar archivos y nosotros no vamos a poder estar ahí para defender y ver, porque nosotros realmente sabemos también qué son los trabajos y qué son las funciones que cumple cada uno. Lo que a nosotros nos gustaría es participar de eso. Colega. Adelante para que cerremos la conversación. Sí, mire, hay un tema que es muy importante, que es la participación de las apelaciones. Normalmente la nota la pone el senior, por decirlo, que es el primer jefe del supervisor, y después viene el superintendente. Pero creemos que ahí, cuando participa el gerente, ya se desvirtuó, según lo que comenta usted, porque después se pega la vuelta y nuevamente participa el gerente, ¿entiende? Entonces, el gerente nos conoce a todos nosotros, todos los que hemos estado en la línea nos conocen quiénes somos, ¿cierto?, y cuál es nuestro trabajo, y también nos evalúa y nos dan comentarios de nuestro trabajo. Entonces, aquí lo que pensamos que no está bien y que creemos que está viciado es el juez y parte de la misma apelación que nosotros estamos realizando. Y eso es, creemos que
que no es justo y debiera revisar. Y es lo que le pedimos a Minera Escondida, pero lamentablemente hasta este momento, hasta llegar a la instancia superior, aquí el presidente de la empresa no hemos tenido la acogida que esperamos, que creemos que debemos tener. ¿Ya? Y eso quería comentar. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbrand para que cerremos el punto. Solo para hacer un comentario. Yo creo... Yo trabajé en la minería también y por eso conozco algo del tema. No crea que estoy opinando desde la teoría. Que obvio que no dejan que ustedes participen de la apelación, porque si no usted tendría una injerencia directa en la asignación de su propio sueldo, porque es parte del salario que usted le pagan como un bono. Entonces, legalmente, el que define el sueldo y el salario es el empleador, no es el trabajador. Esa es la razón. Y segundo, yo creo que ustedes debieran zanjar la situación de las mujeres embarazadas, ausentes, que son mal evaluadas, porque es evidente que si una mujer embarazada no está en el cargo, yo la evalúo en base a qué, si no está ejerciendo su cargo. Entonces es bien raro que alguien sea evaluado cuando no está asistiendo. Entonces, ustedes debieran negociar algo que sea como fijo, así por ejemplo, oye, si una mujer está embarazada y no está en su cargo, yo podría evaluarlo con 0, porque no está en su pega, ¿no? Entonces, o lo podría evaluar con un 100, porque yo diría, bueno, sabe que está embarazada y no vino por eso. Pero hay que establecer un criterio. Pero lo que no puede pasar es que una mujer embarazada esté evaluada con el 50%, con el 100% o el 150%, dependiendo del criterio. Lo que se debe establecer, de mi punto de vista, es si una mujer está embarazada y está participando también, ¿cierto?, de esta entrega de un bono especial. Se tiene que establecer un promedio mínimo porque está ausente. A eso me refiero. O sea, es difícil evaluar a alguien cuando no está. Eso, presidente. Gracias, diputado. Bueno, hemos hecho ya un intercambio abundante de opiniones diferentes, entonces me gustaría que pudiéramos llegar a algunos acuerdos. Yo entiendo que lo que expuesto el sindicato es que ya han recurrido a la inspección del trabajo para fiscalizar algunos aspectos, pero no así el mecanismo de evaluación de desempeño. Entonces entiendo bien. Entonces, si es así, lo que a mi juicio correspondería, y le propongo a la comisión, es que primero oficiemos la Dirección del Trabajo para que pueda transmitirnos los informes respecto de aquellas acciones de fiscalización que ya ha realizado o que ya fueron requeridas por el sindicato. Eso en primer lugar, si hay de acuerdo para aquello. Y en segundo lugar, sí, que también se puedan fiscalizar por parte de la Dirección del Trabajo el mecanismo de evaluación de desempeño e identificar si este contiene algunos elementos o criterios que sean discriminatorios, que es lo que están denunciando los trabajadores. Entonces, para efecto que esto se acredite, yo les propongo que ofrecemos a la dirección eso. ¿Me habría de acuerdo para pasarlo? ¿Sí? Incorporarlo. Perfecto. Que informe lo que ya ha hecho y además que fiscalice también el mecanismo de evaluación de desempeño para identificar si hay prácticas o criterios discriminatorios hacia trabajadores o trabajadoras. Exacto, tal cual. Así es. Sí. Ya. ¿Habría acuerdo entonces? Sí, muy bien, habría acuerdo. Y en segundo lugar también se ha propuesto por algunos parlamentarios que se invite a la empresa, vamos a considerar también invitar a la empresa para que dé su opinión, como también al gobierno y a partir de ello también evaluar si esto requiere también alguna medida legislativa aparte de las acciones administrativas. Entonces, me parece que con eso estaríamos ya cerrando el punto, pero sí, recojo su propuesta, diputado Andurraga, de poder invitar a la empresa en alguna oportunidad para que pueda también exponer su parecer o su punto de vista. O también, claro, el otro es mandar una carta a la empresa, no un oficio, una carta para pedirle su opinión, también después es posible. Entonces, para poder cerrar esta parte de la sesión, le ofrezco la palabra. Sí, diputado Tapia, adelante. Sí, no, mire, sí. ¿Sabe qué? Un poco lo que decía acá el diputado Tomás Gil, si está pasando la Escondida, que sí es la empresa más grande productora del mundo privada, ¿ya? Privada. No, privada. Descubrió otra... La segunda, hicimos el chequeo de Freeport, la primera. Ya, pues cambió ya. Entonces, yo creo que acá nosotros debemos, en base a lo que dice, si estamos con esta empresa, ¿qué problema más podemos tener en nuestra empresa? Yo creo que podríamos preguntarle, a través de un oficio, al Consejo Minero, que también, ¿qué es lo que tienen ellos? Pues el Consejo Minero es el que reúne a toda la grande empresa de la minería, para ver qué análisis tienen ellos del sistema de evaluación de desempeño de los trabajadores y trabajadoras. Bien, diputado Tapia, reitero que nosotros podemos oficiar únicamente organismos de la Administración del Estado, pero por eso, mire, si vamos a mandar una carta, no un oficio, una carta a la empresa para pedirle su opinión,
Bueno, entonces también, como usted sugiere, podemos mandar una carta también para pedir la opinión del Consejo Minero sobre el mismo respecto. Entonces, sí, bueno, entonces para culminar, le ofrezco la palabra para que puedan cerrar su presentación. Don Alexis, adelante. Sí, solo los puntos que usted nos tomó recién el presidente, uno de los temas importantes para que esto tenga un avance según nuestros ojos, es solicitar que esta evaluación de desempeño individual esté incorporado dentro del reglamento interno de higiene y seguridad. De otra forma no podríamos, digamos, modificarlo, arreglarlo o ajustarlo a nuestras necesidades. Y bueno, y en segundo lugar quiero agradecer en nombre de nuestro sindicato, en nombre de nuestras 950 socios y socias, la oportunidad de poder haberle entregado a usted en forma directa nuestras penas, digamos, entre comillas, para nuestras socias y socios, y sobre todo para las socias, que es un tema que nosotros no queremos dejar pasar, y le hemos dicho a ellas que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no sean de alguna forma discriminadas por el hecho de tomar la decisión de formar familia. Muchas gracias, don Alexis. Mire, bueno, incorporamos entonces ese elemento en el oficio que mandamos a la Dirección del Trabajo, respecto a que si procede entonces incorporar en el reglamento interno el mecanismo de evaluación de desempeño. Eso estaría comprendido dentro del oficio. Bueno, también queremos agradecerle su presencia, de haber venido hasta la Comisión del Trabajo, y también su labor sindical de exponer estas denuncias que nos parecen también son graves en términos de la discriminación que se estaría produciendo, y por lo tanto creo que es muy importante contar con todas las empresas, con sindicatos que estén preocupados del resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores. Así que por eso lo saludamos. Así que muchas gracias por haber concurrido hasta esta comisión. Muy brevemente para que podamos cerrar. Sí, mire, yo quisiera, ayer el señor o el honorable diputado le hizo un comentario respecto a la evaluación a las damas, dependiendo, ¿cierto?, si están con un prenatal o un postnatal. Lo que está establecido con la empresa, lo hemos comentado en diferentes reuniones, es que si la trabajadora trabaja un mes, tiene que ser evaluado por el mes. Si trabaja 2 meses, tiene que ser evaluado por 2 meses. Si trabaja 3 meses, con un prenatal, postnatal, lo que sea, tiene que ser evaluado por el tiempo que está en faena, no el que está ausente. Ese es un tema. Y lo otro que también está relacionado con eso, que las mujeres que han estado con prenatal o postnatal, que el año pasado tuvieron una evaluación sobre el 110%, que demuestra que fueron excelentes trabajadoras, que están sobre el 100%, este año igual fueron castigadas por el solo hecho de estar con un prenatal o un postnatal. Y eso es una muestra, ¿cierto?, de lo que son las diferencias de evaluación en un año anterior con el año actual, solamente por ser madre. Eso quería contar. Gracias. Perfecto. Bueno, sí, puede pagar el micrófono. Bueno, nuevamente agradecemos la asistencia del sindicato número 2 de la empresa minera Escondida Limitada, y suspendemos brevemente para despedir a nuestro invitado. Suspendemos. Vamos a retomar la sesión, diputado. Diputado, vamos a retomar la sesión. El presidente en ejercicio me ha dejado reemplazándolo por este rato. Así que... Entonces, las deudas pendientes, presidente, hay que pagarlas. Así que rápidamente vamos a tramitar este proyecto. Muy bien. Bien. Vamos a la orden del día. El segundo punto es iniciar la discusión del siguiente proyecto de ley de los diputados señores Ulloa, Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl y Tapia, y de la diputada señora González, doña Marta, Molina, Musante y Pérez, doña Giovanna, que modifica el Código del Trabajo para consagrar el derecho al confort térmico en la actividad laboral correspondiente al boletín número 17009-13. Para esto han sido invitados, y le agradecemos además la paciencia porque tuvimos un tiempo en el punto anterior, al señor subsecretario Giorgio Bocardo, de la casa aquí presente nuevamente, un gusto tenerlo acá, en representación del señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional de la Dirección del Trabajo, que se excusó. Asiste don Alejandro Salazar, abogado, le agradecemos también su presencia. En representación de la señora Pamela Gana Cornejo, superintendente de Seguridad Social, asiste en su representación la señora Patricia Soto Altamirano, superintendente subrogante, y la señora Aida Chacón Barraza, directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, que asiste junto a el coordinador territorial Pablo Kleizak, que está allá atrás. Así que, muy bien. Le vamos a dar 30 segundos.
Bueno, es algo que para nosotros es sumamente importante. Yo no sé si este tema se vio en la Comisión de Trabajo. Nosotros sí lo vimos en la Comisión de Minería y Energía y en una comisión investigada de Codelco, y que es el día de hoy que la OIT ya resuelve. Dice el siguiente: gobierno condenado por organizaciones internacionales de prácticas antisindicales por 70 trabajadores despedidos injustamente hace 3 años en El Teniente. Así que yo creo que este es un tremendo espaldarazo a los trabajadores. Yo espero que Codelco cambie definitivamente su accionar, porque creo que deja mucho que desear lo que está haciendo Codelco, no de ahora, sino que de varios años atrás. Así que yo creo que esta resolución viene a recuperar la dignidad de los trabajadores del Teniente Presidente. Gracias. Muy bien, lo dejamos registrado en el punto anterior. Bien, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que se manifieste respecto a la moción en cuestión. ¿Cómo lo tenía programado el presidente titular? ¿Ver una sola o las dos juntas? La idea, presidente, es que hoy día la comisión conozca ambos proyectos, puedan opinar los invitados respecto de los dos, acordar refundirlos, mandar el oficio a la sala para refundirlos y la próxima sesión empezar a tratarlos ya como proyectos refundidos. Muy bien, ¿acordamos mandarlo a la sala para refundirlo? Muy bien. Listo. Aprobado inmediatamente para que vean lo rápidos. Bien, entonces también vamos a analizar los dos proyectos. Le damos la palabra al Ejecutivo. Señor subsecretario Giorgio Docardo, usted parte y después usted nos dice el orden. Adelante. Bueno, presidente, muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas de la comisión. Se nos ha pedido opinión sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, tanto de dos proyectos, uno que es de el diputado Ulloa y otros diputados que usted ya bien ha nombrado, y también el del diputado Mauro González. Ambos, el primero que modifica el Código del Trabajo para consagrar el derecho al confort térmico en la actividad laboral, y el segundo, el que regula las condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Hay que señalar además que nosotros, al menos como Ejecutivo, estuvimos en la región en su momento, pudimos conocer también a propósito de algunas conversaciones que se tuvieron con organismos sindicales respecto a esta situación. La ministra en particular se reunió en la región y entendemos que los puntos a tratar tienen que ver, en primer lugar, con aspectos generales que modificarían el artículo 184 del Código del Trabajo a partir de ciertas precisiones o ampliaciones de este, y posteriormente una serie de elementos ya más específicos relativos a cuestiones de temperatura, humedad y otros aspectos asociados a abordar un problema que es relativo a que, si bien existe una normativa vigente, y los servicios aquí que hoy día nos acompañan podrán explicar en detalle cómo están regulados por los distintos organismos del Estado, estarían potencialmente en situaciones que los exponen a condiciones térmicas que complicarían muchas veces las posibilidades de efectuar su trabajo. Yo simplemente señalar a modo general, antes de darle por su intermedio la palabra a los servicios relacionados, señalar primero que desde el Ejecutivo compartimos la importancia de resguardar la salud de las y los trabajadores ante las altas temperaturas o bajas temperaturas que pueden producirse en los espacios de trabajo, entendiendo la preocupación por las personas trabajadoras señaladas en las mociones respectivas. Por ejemplo, como es el caso de los trabajadores de supermercados, que es el caso que veíamos en cuestión. Señalar ya también que como Ejecutivo y particularmente como Ministerio hemos ido enfrentando todos los veranos particularmente las llamadas olas de calor, y ante eso también los distintos servicios despliegan distintas iniciativas justamente para evitar que los trabajadores y trabajadoras se vean expuestos a condiciones climáticas adversas que pongan en riesgo la salud y seguridad en el trabajo. En ese contexto también señalar que la Dirección del Trabajo está facultada a fiscalizar a través de sus inspecciones cualquier riesgo que pueda haberse expuesto a las personas trabajadoras en el ejercicio de su función, teniendo unidades especializadas como es la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también van a poder tener la oportunidad de escuchar, así como también las normativas relativas a la Ley 16.744, el Decreto 40 y el 594, teniendo especial relevancia los instrumentos reglamentarios que también abordan distintos aspectos de la materia.
Así que en ese sentido nos gustaría en primer lugar poderle dar la palabra a los servicios para que puedan explicar cada uno de ellos cómo abordan las distintas temáticas y también distintos aspectos técnicos que ambas mociones abordan y en qué nivel a nuestro juicio se encuentran asociados a la actual normativa vigente y a los cursos de acción que el Ministerio toma año a año. Así que en ese sentido, señalar en una primera instancia que nos parece primero relevante el tema que se aborda, que es de suma importancia y sobre todo a propósito de las distintas eventos climáticos que está viviendo el país. Creemos que son situaciones que siempre hay que estar revisando para abordarlas de la mejor manera, entendiendo que el derecho a la salud y seguridad del trabajo hoy día es un derecho fundamental que tenemos que resguardar, pero también es importante, a propósito de lo que ambos proyectos abordan, también poder expresar y señalar en detalle cómo el Ministerio los aborda y, por lo tanto, qué aspectos podríamos evaluar como Ejecutivo para justamente poder abordar de la mejor manera la problemática que ambos proyectos abordan y, como hemos señalado, nos parecen de sumo interés. Así que, si le parece a bien, presidente, poderle dar la palabra a los servicios para que puedan exponer en detalle las opiniones del proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Mire, antes de dar la palabra a la directora de los servicios, quisiera ofrecer la palabra brevemente a lo emocionante al diputado Ulloa, al diputado González, antes de pasar a la opinión de las directoras. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la disposición de usted como presidente para poner en tabla este proyecto que naturalmente considerado muy importante junto con el diputado Mauro González, porque nace precisamente de la región de los lagos. Al mismo tiempo quiero saludar al subsecretario con mucho cariño, a la directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, que hace un tremendo trabajo en la zona, quiero reconocerlo acá, y a la fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social. Además, conoce nuestra tierra, es de Chiloé, es de Quinchao, así que sabe perfectamente lo que tratamos de hacer a través del ingreso de este proyecto, que dice relación precisamente con evitar algo que hemos visto durante mucho tiempo, junto con el diputado Mauro González, y que dice relación fundamentalmente con que los trabajadores de nuestro país aún se pasan de frío. Pasan inclemencias que para la zona norte muchas veces pasan desapercibidas. No es grato trabajar en condiciones indignas. Este gobierno ha propuesto, obviamente, darle relevancia e importancia a lo que es el trabajo digno y decente, y por tanto se enmarca absolutamente dentro de lo que buscamos en general, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo que la normativa en este sentido ha quedado desfasada. Hoy día lo que existe es un concepto de estrés térmico, es decir, preocuparse solamente de los extremos tanto de calor como los extremos tanto de frío, pero en ningún caso todavía hemos pasado a un estadio diferente que dice relación con que en otras legislaciones, en el derecho comparado, sobre todo en Europa, por ejemplo, o en España, ya pasamos del estrés térmico de hace mucho tiempo a un concepto de confort o de bienestar térmico, que podemos llamarlo mejor así, como bienestar térmico. Desde ese punto de vista, el confort térmico es la manifestación subjetiva de una conformidad o de una satisfacción con el ambiente térmico existente. Se puede decir que existe esta sensación térmica cuando las personas no experimentan una sensación de calor ni frío, es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que se desarrolla. ¿Qué es lo que pretendemos regular con este proyecto? Que existe en primer lugar en el Código del Trabajo, en la ley laboral, una mención expresa al concepto que se denomina, que yo lo dije, confort o bienestar térmico. Y en segundo lugar, naturalmente, mejorar el bienestar de los trabajadores, evitando accidentes laborales o enfermedades profesionales con causa o con ocasión del trabajo, ya que está comprobado que las condiciones extremas, tanto de calor o de frío, produce en el individuo, en la persona humana, torpeza o lentitud, y por qué no decir ciertas enfermedades degenerativas producto del extremo calor o del extremo frío. ¿Cómo logramos esto? Promoviendo naturalmente que los empleadores intervengan los espacios de trabajo, modificando fuentes de calor, extracción, calefacción o ventilación. Por tanto, estamos hablando de extremo frío o de extremo calor. Hay excepciones en lo que proponemos en conjunto con el diputado Mauro González, por su intermedio. Por cierto, debido a que existen en Chile diversidad de trabajos que hoy se desarrollan, hay espacios de trabajo que se debe mantener temperatura adecuada a los productos que se manipulan o actividades que se ejecutan. Dejamos de lado, obviamente, el laboratorio, hospitales, alimentos, la salmonicultura, cadenas de frío que hay que respetar, etc. A lo que apunta este proyecto es que ningún trabajador, a excepción de los que por su naturaleza de las funciones podamos excepcionar,
se encuentren expuestos en temperaturas no recomendables para su salud y así avanzar en un bienestar laboral acorde a las condiciones actuales del mundo, tal como se señala ya y que ya lo ha propuesto la legislación europea. Nosotros proponemos, en base a esta legislación comparada y recomendaciones del propio Ministerio de Salud, una temperatura adecuada entre los 16 y los 25 grados. Finalmente, presidente, y nuevamente agradeciendo la disposición, este es un proyecto que prácticamente emanó en conjunto con el diputado Mauro González. Ambos recibimos experiencias, reclamos, fotos, gráficas, malestar de distintos trabajadores, fundamentalmente del gremio de los supermercados, donde ya es natural y lo que busca este proyecto de ley es naturalmente no normalizar una situación para nada normal, que es que los trabajadores se tengan que calefaccionar con braseros, con mantas o tomándose un café. Debemos avanzar hacia una condición mucho más ventajosa, muy superior, resguardando la dignidad y sobre todo los espacios dignos y decentes en el ámbito del trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Yo quiero darle un contexto, presidente, cómo nace esta iniciativa y por qué, para transparencia de aquellos que puedan estar viendo la comisión. Este proyecto nace a raíz justamente de denuncias, de inquietudes, de situaciones complejas, especialmente en sectores como supermercados. Y lo voy a decir, en este caso del supermercado Jumbo de Puerto Montt. Y que a raíz de una denuncia que hicimos, después se fue esto ampliando y recibiendo más información de otros recintos, de otros supermercados, como también, por ejemplo, de La Cuenta, me recuerdo, donde yo fui personalmente a recorrer porque me invitaron. Y efectivamente, cuando se hizo la denuncia y va la Dirección del Trabajo a fiscalizar, nos encontramos con situaciones que los fiscalizadores no tienen las herramientas o una normativa actualizada, como mencionaba el diputado Ulloa, hoy día, para ver cuáles son las condiciones de temperatura adecuadas en esos recintos. Hoy día tenemos una norma desde el punto de vista sanitario, pero que el estrés térmico o el frío o recién los peligros frente al frío comienzan de los 0 grados hacia abajo. Entonces uno le llama la atención que 0 grados es helado, pero 3 grados también es helado, o 4 grados o 5 grados. Y en ese contexto uno esperaba que en este caso el empleador, cuando se emplazó, tome la iniciativa y pueda arreglar la situación. Pues lamentablemente nunca se tomó de manera eficaz, rápida. Y cuando le preguntábamos a la Dirección del Trabajo, bueno, ¿qué pasa con la fiscalización? Nos empezaban a explicar técnicamente que hoy día, por un lado, es negativo que un órgano fiscalizador no tenga un equipamiento hoy día para medir la temperatura de un lugar. Y eso pasa. Y es lamentable que no tengan cómo verificar objetivamente cuántos grados hay en un recinto laboral, la Dirección del Trabajo. Y eso es preocupante, desde un punto de vista solamente de las herramientas que tienen los funcionarios. Ahora, desde el punto de vista de normativo, ellos muchas veces toman en consideración lo que dice el órgano administrador, o lo que el órgano administrador le observa al empleador. Y desde ahí tomaban para poder fiscalizar y ver si habían cumplido con las observaciones del organismo administrador. Entonces, algo muy ambiguo, una vuelta muy larga para verificar fehacientemente si un lugar determinado de trabajo tiene una condición óptima de temperatura. Porque cuando uno ve a un hombre o una mujer que para tener una temperatura adecuada en su cuerpo tiene que estar tomando café, o tiene que estar con una frazada de las piernas, es indignante. Entonces, hoy día es fundamental, y mi propósito de presentar este proyecto es colocar la discusión sobre esta mesa. Quizás el arreglo es a través de una modificación legal, o quizás no, o quizás la modificación puede ser reglamentaria, pero coloquemos el tema sobre la mesa. Porque no solamente está pasando en supermercados, quizás pasa en otros recintos, en otros rubros, y no lo sabemos. Lo mismo puede ocurrir en el norte, que el problema no es el frío, es el calor. Entonces lo que propongo, presidente, con esto cierro, es que se establezcan límites que tengan razonabilidad y también de acuerdo a la zona,
de acuerdo también al trabajo, porque no es lo mismo una persona que está en una oficina sentado, ¿cierto?, trabajando en el día, que una persona que está en su trabajo recorriendo de un lugar a otro, porque lo que es frío para usted quizá no es frío para mí, o el calor, porque el frío, ¿cierto?, puede ser subjetivo, pero tienen que haber parámetros donde se mueva esta temperatura, y no pueden ser hoy día tan ambiguos, tan amplios, que recién se sienta o que la norma establezca que una persona tiene un riesgo frente al frío de los 0 grados hacia abajo. Yo creo que eso hay que echarle una vuelta, presidente. Y ese es el propósito de este proyecto, que ojalá podamos entre todos buscarle una viabilidad obviamente política adecuada, de manera ojalá transversal, y también para ayudarle a los empleadores, porque quizás el empleador ni siquiera sabe hoy día cómo debe cumplir o bajo qué parámetros. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Entonces le ofrezco la palabra a la señora Patricia Soto Altamirano, superintendente subrogante de Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que lo que han expuesto hoy día los parlamentarios acá son ideas muy relevantes, muy importantes además, que se viven en la zona de la cual yo provengo, y efectivamente es así como relató el diputado Ulloa. En la Superintendencia de Seguridad Social nosotros de alguna manera hemos avanzado en los temas de confort térmico. Y quiero precisar qué es lo que tenemos que entender también nosotros hoy día por el confort térmico, que en el fondo lo que hace es describir el estado mental de una persona en términos de percibir un ambiente demasiado caluroso o demasiado frío. Ahora, en nuestra normativa actualmente vigente en Chile, la pregunta es, ¿nosotros encontramos esta temática del confort térmico? Nosotros como Superintendencia de Seguridad Social opinamos que desde el punto de vista reglamentario hoy día esto existe en el Decreto Supremo número 594 del año 99, que es del Ministerio de Salud. Este reglamento establece las condiciones sanitarias y las condiciones ambientales básicas de los lugares de trabajo. Específicamente, aquí hay que ver 2 artículos. Uno es el artículo 32 de este Decreto Supremo, que dispone que en todo lugar de trabajo se debe mantener por medios naturales o artificiales una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. Eso es normativa vigente hoy día en nuestro país. Del mismo modo, esto se vuelve a relatar en el artículo 35 de este Decreto Supremo del año 99. Y aquí quiero hacer un punto. Este Decreto Supremo, que es del Ministerio de Salud, actualmente se encuentra en etapa de modificación y estuvo en consulta pública por parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, un invitado también a esta mesa en lo sucesivo debiera ser el MinSal para que puedan opinar sobre este Decreto Supremo que estoy mencionando, que es de ellos. Y además, como les señalé, porque lo tuvieron en consulta pública recientemente. También quería hacer presente que ya el año 2023, específicamente el 6 de diciembre del 2023, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social instruimos a las mutualidades de empleadores y a las empresas de administración delegada sobre los temas de altas temperaturas y temperaturas extremas. Esas normativas que fueron instruidas hoy están vigentes en nuestros compendios de normativa de Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y por tanto es normativa vigente. Pero es normativa vigente, y hago las precisiones, desde el punto de vista de circulares que ha ido dictando la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Cuáles fueron las medidas preventivas asociadas al confort térmico que dictó la Superintendencia de Seguridad Social el 6 de diciembre del 2023? Voy a dar algunos ejemplos para que se sepa que hoy esto ya está existiendo en Chile. Reducir la temperatura en espacios cerrados favoreciendo la ventilación natural, usando aire acondicionado, ventiladores u otro medio igualmente efectivo. Se solicitó también instalar espacios sombreados para las horas de descanso, en el caso de no existir estas en forma natural. Se solicitó incorporar a las entidades empleadoras ayudas mecánicas cuando existen tareas de alta exigencia física.
Planificar además en horarios menos calurosos las tareas que impliquen una mayor demanda física y evitar actividades a la intemperie o al aire libre en los horarios de mayor temperatura. Del mismo modo, se recomendó a los empleadores y se solicitó a las mutualidades de empleadores que a través de sus organismos planifiquen pausas de descanso al menos de cada 45 minutos de trabajo continuo, pudiendo aumentar su frecuencia en casos donde el esfuerzo físico sea mayor. También se pidió modificar los ciclos de trabajo, descanso para incrementar la duración de los periodos de descanso, si no era posible evitar el trabajo de alta exigencia física. Esas son algunas medidas de las cuales ya se encuentran instruidas las mutualidades de empleadores y forma parte de nuestro compendio de normas del seguro de la Ley 16744 como parte de la asistencia técnica en gestión de riesgos de desastre. Por otra parte, quiero hacer presente en esta comisión que el Instituto de Salud Pública, ya en el año 2017, como normativa no vinculante, publicó la nota técnica 47 sobre confort térmico en ambientes laborales, que se basa en una norma europea, que es la norma UNE en ISO 730-2006, que establece como metodología para evaluación del confort térmico al método de Fanger, cuyo objetivo no es encontrar un ambiente térmico igual o ideal para todos, sino que lo que hace esta nota técnica es conseguir un número mínimo de insatisfechos en un porcentaje inferior al 10%. Finalmente, quiero señalar que en el año 2017, en conjunto con la Dirección del Trabajo, nosotros realizamos fiscalizaciones en materia de confort térmico, obviamente en supermercados, pero fueron supermercados de la región metropolitana, no el Jumbo ni en la cuenta de Puerto Montt. Por lo tanto, ahí, en conjunto con la ADT, la verdad es que al fiscalizar, por lo menos a los supermercados a los cuales fuimos, pudimos evidenciar que se estaba cumpliendo la normativa vigente. Finalmente, quiero señalar como conclusión que nosotros creemos que, siendo un proyecto de ley muy importante, creemos que sería conveniente y sugerimos que esto se puede mejorar en el ámbito de la reglamentación o formar parte de los reglamentos en nuestro país, porque requiere mucho detalle. Hay que ver temas de, no solo el tema de las temperaturas, también tal vez hay que ver temas de luminosidad, hay que ver temas también de ingesta de agua. Son muchos factores que a lo mejor escapan a materias legales en cuanto a lo que el detalle se refiere y que más apuntan al ámbito de la reglamentación, pero obviamente considero que son temas muy importantes y los cuales obviamente debemos estudiar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Patricia Soto Altamirano, superintendente de Seguridad Social, subrogante. Y ahora le ofrezco la palabra a la directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, doña Aida Chacón. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad nosotros somos un organismo técnico, somos lo que no es una mutual, somos un servicio público, pero también somos un organismo administrador de la ley 16.744, con la particularidad que la mayoría de nuestras empresas aéreas son muy pequeñas, por lo tanto es importante para nosotros esta normativa, en tanto no siempre tienen las comodidades de un Jumbo o un supermercado grande. Nosotros, respecto de la modificación propuesta por los honorables diputados, creemos que de verdad es muy importante. Hoy día, y de hecho, tal como mencionaba la superintendenta, desde el año pasado nosotros hicimos programas especiales que tienen que ver con frío extremo y muchas recomendaciones respecto de qué tipo de protección tienen que otorgar efectivamente los empleadores, no solamente en términos ambientales, sino que también en términos de la protección y de los elementos de protección personal. Por lo tanto, creemos que hoy día el confort térmico ambiental en realidad debe ser parte integral de la normativa de seguridad laboral y creemos que eso es un avance. Nuestra preocupación sí es que creemos que una modificación de la ley, del articulado de la ley, es más compleja que el de verdad modificar un reglamento y en definitiva el decreto supremo. Entonces ahí tenemos algunas coincidencias con los colegas que luego que hable yo van a hablar de la Dirección del Trabajo,
porque creemos que es mucho más importante y mucho más fácil y de alguna manera más rápido hacer una modificación de o el Decreto Supremo 594 o del 44 que viene pronto y que ya está en proceso de modificación. Porque lo que sí creemos es que hoy día el 184 en realidad es un artículo general que lo que hace es que dice que deben cumplirse las condiciones ambientales y que si ponemos una y no ponemos otra, corremos el riesgo de que quedemos con algo afuera. Entonces, en definitiva, creemos que es mucho mejor que el artículo 184, desde nuestra perspectiva, como en realidad nosotros no somos fiscalizadores, somos fiscalizados, pero sí somos asesores de las empresas, por lo tanto es importante que esta normativa quede muy clara, porque si queda una y no quedan las otras, lo que nos pasa es que los empleadores dicen, ¿por qué no está esto? Entonces no es importante seguirlo. Y esa es nuestra preocupación. Creemos que este cambio debería estar respaldado por un reglamento específico que amplíe el alcance del decreto del Supremo 594, que es el que nosotros habíamos previsto inicialmente, para establecer las condiciones de confort en los espacios laborales y esos parámetros son harto más que solo la temperatura. Hablamos de temperatura, humedad relativa, calidad del aire, ventilación, como hablaba la superintendencia, y también ruido e iluminación. Entonces, nuestra propuesta, nuestra opinión, en realidad, que creemos que es muy importante lo que dijo el honorable diputado Mauro González respecto a que es importante traerlo a la mesa y que hay que buscar la mejor forma y la más adecuada para hacer la modificación que mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Aida Chacón, directora del Instituto de Seguridad Laboral. Ahora le ofrezco la palabra a don Alejandro Salazar, ¿sí? Quien concurre en representación de la Dirección del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Su micrófono, por favor, don Alejandro. Está debajo del... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos, diputados y diputadas, por la invitación. Bueno, yo solo decir primero que absolutamente conteste con lo que las colegas tanto de la Superintendencia de Seguridad Social como del ISL han planteado, en términos que se agradece que desde la Cámara surja este proyecto en términos de hacerse cargo del confort térmico como una materia que, así como en lo específico, efectivamente, como decía el diputado, no se encuentra recogida en específico dentro de la normativa laboral, ya sea dentro del Código o dentro del Decreto Supremo, que es el que se utiliza para ver normas de higiene y seguridad en términos generales. Pero a su vez, nosotros hacemos presente que, tal como señalaron anteriormente los colegas, nosotros esta materia la tratamos, está recogida hoy día, tanto en el Decreto Supremo 594 en términos genéricos, y es lo que utilizamos nosotros como marco para efecto de fiscalizar este tipo de materia, que probablemente sí hacernos cargo de esto en términos de mejorar las condiciones de confort, pero como más genérico, justamente no haciéndonos cargo solo uno que dice relación con el confort térmico, nos puede llegar a encapsular un poco nuestra labor fiscalizadora, en nuestro caso como organismo fiscalizador de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores, toda vez que en este caso la incorporación en el 184 nos restringiría para una materia en particular eventualmente, y no el paraguas que hoy día nos significa el artículo 184 a la Dirección del Trabajo como organismo fiscalizador para verificar efectivamente que se cumpla con todas las medidas necesarias, en definitiva, para proteger eficazmente la vida y salud y seguridad de los trabajadores. Que encuentro que es desde nuestra parte, de nuestro servicio, es una muy buena idea esto de hacernos cargo de este tema, pero efectivamente, eventualmente mejorando el alcance, como decíamos, de condiciones de confort en general, y que una alternativa eventualmente ya sea vía reglamentaria, considerando que el decreto 44 está pendiente de su entrada en vigencia, o vía no solamente reglamentaria, sino que no solo mediante las circulares, ojalá le diésemos algo más de sustento, porque efectivamente nosotros también como Dirección del Trabajo, en relación a las altas temperaturas del año pasado, recogiendo la normativa de la suceso, realizamos un proceso de fiscalización de 150 fiscalizaciones a nivel nacional, justamente atendiendo esta nueva realidad de las altas temperaturas o temperaturas extremas, de las cuales todas las y los trabajadores se ven expuestos en definitiva. Y en definitiva también la colega hizo mención al sistema de medición de FANGE. Me parece que efectivamente sería una muy buena alternativa, más que parametrizar de manera rígida, considerando
que en nuestro caso como organismo fiscalizador vemos realidades que son diametralmente opuestas en los distintos extremos del país, o no es lo mismo acá a nivel del océano que una fiscalización eventualmente en condiciones totalmente distintas como son las de gran altura. Por tanto, más una parametrización como la de FANGE, que lo que genera es estándares y que se adecúan de acuerdo al bienestar térmico y la sensación de cada uno de las y los trabajadores. A su vez, decir que de la forma en que está recogido esto en el decreto 44, nos parece sí que quizás se podría acotar, como decía anteriormente, pero que viene a recoger y traspasar la responsabilidad de los empleadores en términos de la detección del riesgo, que es distinta en cada uno de los empleadores y dependiendo del tipo de empresa, porque como bien decía el diputado, no es lo mismo considerar Jumbo que eventualmente un pequeño mini market o un local en algún pueblito de nuestro país. Y por tanto, esta normativa al mismo tiempo tiene la ventaja, a mi gusto, que se hace cargo además de la realidad distinta que implica la gran empresa como normativa general y lo que implica al tratamiento de MIPE, que es parte importante de los y las empleadores de nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias, don Alejandro Salazar, abogado de la Dirección del Trabajo, jefe de Unidad de Gestión y Control de Procedimientos del Departamento Inspectivo. Abrimos la palabra para consultas a nuestros invitados, nuestras invitadas. Diputado Mauro González, diputado Giordano. Gracias, presidente. Gracias a cada uno de los servicios por su exposición. Sí, presidente, mire, tal como lo dije al principio, para mí es relevante que se coloque el tema sobre la mesa y veamos cuáles son las acciones más apropiadas, adecuadas, para entregar mayores herramientas al Estado, a los servicios, para buscar mejores condiciones vinculadas a este bienestar térmico. Hoy día existe reglamentación, existe normativa, tal como lo dije, del punto de vista de la salud. Y sería relevante, por un lado, quizás escuchar a los representantes de los trabajadores, los representantes de las trabajadoras que han estado vinculados con este problema, en este caso, tal como yo le mencioné, del rubro de los supermercados. Sería importante escuchar su opinión y las vivencias, porque una cosa es la teoría, una cosa es lo que podamos nosotros pensar, entender y comprender desde el punto de vista del servicio, pero otra cosa es lo que se vive día a día, especialmente en el sur del país en épocas invernales. ¿Y cuáles son las respuestas y las soluciones que se van dando como parche? Porque uno ve que se compra un calefactor, se compra otro, se le entrega más café, una frazada, y son soluciones parches que se van dando en el día a día, y lógicamente no es lo mejor. Eso por un lado, escuchar a los trabajadores. Segundo, yo me abro la posibilidad efectivamente que quizás en vez de una modificación legal, exista una modificación o una propuesta al reglamento. Y en ese sentido sería importante lo que opina el Ejecutivo, porque si vamos a proponer una modificación reglamentaria o una actualización a los reglamentos, en este caso tienen que venir desde los servicios, técnicamente, qué es lo que se propone y cómo eso podría ayudar en la materialización de la fiscalización misma. A mí me gusta, presidente, aterrizar los conceptos a la realidad, bajarlo. Cómo ese fiscalizador que está en la inspección, cierto, comunal o provincial del trabajo, se le dice, oiga, ya a usted le toca hoy día ir a fiscalizar a tal lugar porque tenemos una denuncia de trabajadores porque existe o están pasando mucho frío. Cómo ese fiscalizador tiene las herramientas legales, reglamentarias y los equipos también. Porque no sacamos nada que vaya un fiscalizador que no tenga el equipamiento para ver si se cumple o no la parte reglamentaria o la norma. Entonces, ¿cómo ese fiscalizador, ya sea de la Dirección del Trabajo o, no sé, de la Seremi de Salud, tiene las herramientas en ese momento de ir y ayudar, recogiendo la denuncia de los trabajadores, pero también respondiendo a las consultas que tenga el empleador? Porque quizás para ellos se está cumpliendo. Entonces, ese reglamento, esa modificación tiene que aterrizarse a la realidad,
para que realmente sea un avance y no solamente quedemos en lo mismo, sino que después de que terminemos de discutir esto, sintamos y tengamos la convicción que hemos avanzado en esta materia de bienestar térmico, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Giordano, luego el diputado Ulloa. Diputado Giordano, adelante. Gracias, presidente, por impedir que el diputado Ulloa me usurpara la palabra. Presidente, yo he escuchado muy atentamente el debate sobre el tema porque me parece que es trascendental ponerlo sobre la mesa, como dice el diputado González. De hecho, creo que su presencia en esta comisión le hace bien a esta comisión tener en la oposición personas como usted que ponen temas que realmente son de interés del mundo del trabajo. En esta sesión justo hoy día me han traído varios recuerdos de hace 3 años atrás y 15 años más cuando era dirigente sindical, porque este también era un tema que nos tocó abordar. Y objetivamente lo que nos pasó, a pesar de que hay en estricto rigor normativa, decretos de varias décadas, en lo concreto la Dirección del Trabajo y la Inspección tenía pocos elementos para fiscalizar esto. Estoy hablando del mundo de los servicios, en una cocina básicamente, cuando se pierde también las condiciones de temperatura artificiales que tienen que estar para que se pueda prestar el servicio, cuando tiene hornos y un sinnúmero de cuestiones que son finalmente terminan afectando el confort térmico. No necesariamente uno tiene temperaturas extremas, pero por cierto que trabajar con 36, 38 grados de temperatura sumado a las olas de calor que hemos enfrentado a propósito del cambio climático, bueno, eso afecta la manera en que los trabajadores y trabajadoras se desempeñan en términos incluso psicológicos, ¿no? Hay una presión constante de estar permanentemente bajo estas situaciones de disconfort, no sé si esa es la palabra que es más técnica, o inconfort, pero todas estas cuestiones que yo entiendo están recogidas en el artículo 184 del Código del Trabajo, al ser tan generales y al no tener una bajada específica, y sobre todo al no tener una bajada en la normativa laboral, a mi juicio, sí generan un entorpecimiento en la labor de fiscalización. Porque efectivamente el trabajador, la trabajadora, el sindicato no va a recurrir al Ministerio de Salud para solucionar este tema. Y lo que necesita además muchas veces es una respuesta rápida. Evidentemente no es lo mismo alguien que trabaja en altura y que tiene los elementos de protección personal que se requieren, o alguien que trabaja en temperaturas extremas, sean altas o bajas, y que también tiene los elementos de protección personal, o alguien que trabaja en un ambiente donde la temperatura cómoda, ¿no? Se obtiene por medios artificiales y no tiene ningún elemento de protección personal asociado a eso, como es el caso de los supermercados o el mundo de los servicios, que cada vez más enfrentan este tipo de situaciones. Y muchas veces los empleadores, cuando tienen fallas generales en los sistemas, por ejemplo de aire acondicionado, después ponen un ventilador de juguete y entonces está saldada la deuda, y los trabajadores como que se tienen que acercar ahí a medio metro del ventilador para tratar de cambiar un poco la situación. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque me queda mucho más por decir. No, porque lo que quiero decir es que yo sí creo que tiene que haber una discusión normativa, legislativa en el Código del Trabajo sobre esta materia. Sí creo que hay que tener los resguardos para que evidentemente, cual sea la redacción que tengamos, no sea una norma taxativa que impida atender otras cuestiones que están muy bien alojadas en el 184, y sobre todo lo que me interesa a mí, en el 184 bis también la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras defiendan ese derecho como está consagrado allí, con herramientas que son particulares, precisamente para atender los incumplimientos respecto de las medidas que tienen que tomar los empleadores para proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de quienes se desempeñan. Entonces, precisamente para que haya una relación armoniosa entre esos derechos, yo a lo menos sí me inclino porque podamos discutir una solución normativa que, si el día de mañana también se quiere modificar, tenga que pasar por este Congreso, ¿no? O el futuro Congreso, digo, ¿no? Pero que no dependa también de decretos y de resoluciones de autoridades que a lo mejor, como ocurre con el Ministerio de Salud, pueden estar muy alejados del sentir del mundo de los trabajadores y trabajadoras, y eso lo hemos visto en otras discusiones. Entonces, yo sí creo que esta comisión está llamada a tener este debate, y sí espero que podamos arribar, atendidas algunas de las opiniones que se han puesto sobre la mesa, llegar a una redacción que de alguna manera pueda cautelar a lo menos las alertas que se levantan. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Héctor Ulloa. Gracias, presidente. A ver, quiero hacer un símil con lo que pasó hoy día en la mañana con la aprobación del contrato de buceo. Reconocimos el contrato de buceo como un contrato especial y las actividades conexas. El reconocimiento de ese contrato de buceo no significa que el buceo no existiera antes de este reconocimiento legal. Existía. ¿Pero qué alcanzamos con eso? Con este reconocimiento. Un grado de protección mucho mayor al que tenían sin ley los mismos trabajadores que trabajan en estas actividades.
Yo creo que el reconocimiento legal a labores o conceptos sí tiene una importancia, una relevancia, y no quedar todo supeditado a reglamentos que por algo tienen un rango legal inferior desde el punto de vista constitucional y legal. Para que vamos a repetir las primeras clases de derecho constitucional, ¿cierto? Entonces, a mí sí me gusta la idea de consagrar dentro del bienestar, tal como lo decía el diputado Giordano por su intermedio, de que sí es relevante legislativamente proponer una norma que diga relación a mejorar el estándar laboral desde el punto de vista de la calefacción, de la ventilación o de la exposición al frío o al calor extremo. Me parece que sí es importante, tal como fue importante en la mañana, reconocer una función determinada. Me parece que los principios sí hay que consagrarlo y reconocerlo. Más allá que quede supeditado finalmente a la reglamentación para su mejor eficacia en cuanto a la fiscalización y aplicación de debidas sanciones. Me parece que es importante, de todas maneras. En segundo lugar, respecto de este tema, efectivamente el decreto 594 establece normas generales de exposición al frío y exposición al calor. Pero sigo pensando muchas veces, lamentablemente, que este país es demasiado largo y que los problemas del centro no son problemas, y los problemas que no están en el centro del país, como que no son problemas reales. Y este es un problema del sur, por ejemplo. Ahora, no sé si han trabajado todo el día con 3 grados o con 4 grados sobre cero. Aquí en Santiago, en Valparaíso, trabajar con 4 o 5 grados sobre cero puede ser un ratito en la mañana, pero en el sur es prácticamente todo el día. Tenemos temperaturas normales que van desde los 2 grados hasta los 8 grados, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Esa es la temperatura normal. Aquí en la zona centro no. Por tanto, estos problemas no son problemas de la zona central, son problemas que vivimos los trabajadores o viven los trabajadores de las zonas más extremas. Respecto a este punto específico, ¿qué es lo que dice el 594, por ejemplo? Dice que desde la temperatura de 0 a 18 grados, no hay límite en la jornada para el trabajador, siempre y cuando esta persona esté vestida con ropa con la protección adecuada. Pero dice de 0 a 18 grados. Una persona, tal como decía el diputado González, una persona que está trabajando con 3 grados todo el día, no es un ambiente grato para trabajar, aun cuando cuente con un jeans y una chomba y una chaqueta. Eso no son ambientes gratos. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. Yo insisto, no es menor que trabajadores en nuestro país y sobre todo en el sur de Chile y trabajadoras muchas veces estén sometidas a vientos, estén sometidas a fríos permanentes. Insisto, y legislaciones, por ejemplo la española, ya mejoraron este estándar y pasaron, insisto, de un concepto de estrés a un concepto de bienestar. No quiero que confundamos la correcta fiscalización que puede efectuar la Dirección del Trabajo o los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo. No queremos que confundamos eso, porque evidentemente esto siempre va a estar sujeto a una correcta fiscalización y adecuada aplicación de sanciones, a mejorar la normativa a la que están expuestos nuestros trabajadores, tanto respecto del frío y tanto respecto del calor. Quiero separar ambos temas. Yo creo que es importante, tal como señala el diputado Giordano, consagrar legalmente este principio, tal como lo hicimos la mañana en el ejemplo, pero también mejorando obviamente la forma de reglamentación y aplicación de sanciones, que son dos cosas distintas, no son incompatibles y yo creo que van unidas en este mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Gracias, diputado Ulloa. Yo también quiero hacer un planteamiento general, diputado Giordano, respecto de, primero, hacer una valoración de estas mociones parlamentarias del diputado Ulloa y del diputado González, porque en definitiva, claro, más allá que existen ciertos problemas o fenómenos que están reglamentados mediante circulares o decretos, la herramienta que tenemos los parlamentarios para poder poner sobre la mesa, instalar debates que no necesariamente son nuevos, porque pueden ser debates que tienen que ver con problemas que se han intensificado o agravado, justamente son las mociones parlamentarias, esa es la herramienta que tenemos. Por lo tanto, eso es valioso porque permite que hoy día estemos junto a nuestros invitados, nuestro invitado, el subsecretario, para discutir respecto de las afectaciones a la seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver con las temperaturas, altas o bajas. Entonces, desde ese punto de vista es valioso. Y también coincido con los colegas en el sentido que un camino que podemos ir explorando es establecer algún tipo de principio general que incorpore al concepto del 184
el estrés térmico o el confort térmico. Pero claro, también hay ciertos riesgos que creo que vale la pena considerar, que han sido advertidos por nuestros invitados, nuestras invitadas, en el sentido que cuando las leyes contienen un grado de detalle que puede ser muy reglamentario, eso naturalmente que significa también establecer un problema hacia el futuro, porque claramente, por eso que cuando, por ejemplo, si hablamos de temperaturas, no creo que sea muy adecuado establecer una ley, porque eso podría requerir un cambio, digamos, que no va a ser muy sencillo hacerlo a través del Congreso. Entonces, creo que debemos buscar una forma de compatibilizar ambas necesidades, es decir, la necesidad de establecer a nivel legal, en el fondo de enriquecer el 184, pero sin rigidizarlo, porque eso naturalmente que sería contradictorio con los intereses o los derechos de los trabajadores, pero también es cierto que en definitiva las circulares, hoy día se está haciendo una labor que ha sido expuesta acá, que también hay que reconocer, una labor de fiscalización, y eso también tiene que ver con normas que son obligatorias, más allá de su jerarquía, son normas obligatorias que, por supuesto, si se incumplen, también pueden conllevar para el empleador, si en el fondo no cautelan adecuadamente que el trabajador tenga las condiciones para trabajar, por ejemplo, en temperaturas muy bajas, eso puede implicar también multas para el empleador, por lo tanto es una obligación y que tiene una consecuencia jurídica. Entonces, me parece que también sería bueno poder escuchar también a los trabajadores, como sugiere el diputado González, pero bueno, creo que es importante considerar ambos aspectos, o sea, no rigidizar, enseguida secretario, no rigidizar, pero también de alguna forma poder recoger esta moción parlamentaria. Eso por mi parte. Está el diputado Giordano, también el subsecretario. Diputado, tenemos muy poco tiempo, entonces les pediría brevedad al diputado Giordano. Sí, brevemente, solo quisiera pedir el acuerdo de la Comisión para además solicitarle a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe de legislación comparada sobre esta materia, a propósito de lo que mencionaba el diputado Guido del caso de España, pero también otros que puedan existir que sean interesantes, y consultarle a la Dirección del Trabajo, y si no tiene la información a mano, quizás que nos responda por oficio, respecto de multas, sanciones cursadas a propósito de denuncias sobre materia de confort térmico, de problemas de condiciones laborales asociadas a la temperatura. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces, bueno, por supuesto que hay acuerdo para pedir este informe a la Biblioteca del Congreso. Entonces, se acuerda, diputado. Subsecretario Bocardo, adelante. Sí, muy breve, presidente. Solamente tres ideas a propósito de las mociones. Lo primero, valorar las mociones del diputado Ulloa y diputado González en dos sentidos. Primero, es que este es un tema que nosotros creemos que es sumamente pertinente abordar. Es un problema real, material, que lo hemos desplegado en nuestras visitas a terreno, acompañando la fiscalización, y por lo tanto entendemos que este es un problema que se tiene que discutir y hay que buscar la mejor forma de abordarlo, lo primero. Lo segundo, manifestar toda la disposición del Ejecutivo a trabajar de manera conjunta. Ya valoramos también que ambos diputados propongan fusionar las mociones, porque entendemos que colocan en el centro el problema y poner a disposición a los asesores del Ministerio y poder buscar cuáles las mejores fórmulas para abordar la solución. En ese sentido, no me manifiesto ahora cuál es la mejor fórmula, pero sí encontrar la mejor fórmula para abordar este problema. Sí me gustaría señalar, y algo que me gustaría que quedara en la discusión, es que la necesidad de la generalidad que tiene el 184 en el Código del Trabajo, que no es simplemente por un tema de especificación, de abordar temas que podrían ser propios de un reglamento, por ejemplo, las temperaturas de que tienen que estar en un determinado lugar de trabajo, sino que es lo suficientemente general porque justamente permite abordar la diversidad de situaciones que se dan en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que, por ejemplo, permiten que cuando se produce un evento climático, la Dirección del Trabajo puede inmediatamente instruir que los organismos, los centros de trabajo tienen que brindar todas las condiciones de seguridad, y, por ejemplo, si hay un cambio de temperatura relevante, inmediatamente los elementos de protección personal tienen que modificarse en la medida que el 184 obliga a garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo genéricas. Y por lo tanto, nuestro juicio, si es que en algún momento concordamos en este espacio de conversación que hay que hacer una modificación legal, a nuestro juicio el 184 debiera seguir manteniéndose con este nivel de generalidad
para poder garantizar todas las situaciones que se pueden generar y por lo tanto también dejarle el espacio a los organismos fiscalizadores todos los ámbitos de acción, porque es imposible prever las distintas situaciones que se pueden generar en materia de seguridad y salud en el trabajo, y si es que eventualmente se precisa sobre un tema en particular, eso puede también significar que se le ponga un énfasis particular en la materia. Así que en ese sentido, a nuestro juicio, era importante defender esta generalidad que tiene la 184 para su eficacia como norma protectora de un derecho fundamental. Gracias, subsecretario. Diputado Undurraga para cerrar la sesión. Gracias, presidente. Disculpe, tuve que salir unos segundos, pero respecto a la discusión, si es que es reglamentario o legal, más allá de que tiene mayor rango, el Ejecutivo tiene en sus manos la solución, porque los tiempos tanto de esta comisión como del reglamento dependen en gran parte del Ejecutivo. Si el Ejecutivo pusiera más temas de mensaje acá en esta comisión, estaríamos viendo esos temas de mensaje y no las mociones nuestras. Y hay varios mensajes. Recuerdo uno muy particular que tiene que ver con las deudas previsionales de los trabajadores, que vino el Ejecutivo, vino 2 veces, defendió, y ahí está absolutamente sin verse ese mensaje, que además es tremendamente importante para los trabajadores y las pymes. Tiene que ver con un acuerdo con las pymes respecto al salario mínimo, y resulta que se cumplió solo al presentarlo y el Ejecutivo no hace ningún esfuerzo en llevarlo adelante. Entonces, yo valoro que haya disposición a resolverlo por la vía reglamentaria. El Ejecutivo tiene toda la iniciativa para hacerlo rápido, eso además, más rápido que un proyecto de ley, sin perjuicio que pueda avanzar el proyecto de ley. Y además, si es que pusieran temas en tabla, podríamos estar viendo otros temas también, que también son importantes para las trabajadoras y trabajadores. Gracias, diputado Undurraga. Bueno, entonces agradecemos a don Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, a la señora Patricia Soto Altamirano, subsecretaria de Seguridad Social, subrogante, a doña Aida Chacón Barraza, directora del Instituto de Seguridad Laboral, y a don Alejandro Salazar, abogado y jefe de unidad de gestión y control de la Dirección del Trabajo. Muchas gracias por haber asistido a esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.